Recordemos que estamos semana 9 y puede ver aquí como novedad que he introducido un fichero que es filtros. Como estamos viendo filtros, voy a pasar este fichero, que ya lo tengo abierto aquí, para añadir otros conceptos. Entonces, el primer concepto que vamos a añadir de filtros es el tema de ancho de banda. Todos nosotros sabemos de que bandwidth es sinónimo de ancho de banda y este ancho de banda merece ser esclarecido. No es el ancho de banda solamente la distancia o la planitud que hay en el término de coeficiente de reflexión, sino también que ancho de banda puede ser la planitud que tenemos en la banda pasante de un filtro o, en pocas palabras, el coeficiente de transmisión del filtro. ¿Okay? Entonces, ese ancho de banda tiene esos significados. Ahora, aquí vemos el número -3. -3 es un número que hace referencia a -3 decibelios y su signo negativo nos indica una caída de 3 decibelios en la energía, de alguna forma, que recibe el filtro con respecto a la frecuencia. ¿No? Todo este diagrama de acá nos hace recordar un filtro paso-bandas. ¿No? La transmisión se produce en una banda de frecuencias y podemos ver que tiene su ancho de banda particular. Muy bien, entonces esta información nueva complementa lo que hemos visto antes y también un poco para aclarar el tema de tipos de filtro. Nosotros habíamos visto mencionado un tipo de filtro que se llama el tipo máximamente plano, que tiene esta característica, es plano como una meseta por la parte superior y luego va cayendo. Pero también tenemos otro tipo de filtro, que lo tenemos acá, que presenta esta ondulación en la banda pasante y luego cae. Entonces aquí lo que es necesario recordar es simplemente algunas palabras, ¿no? Butterworth, en primer lugar, es sinónimo de máximamente plano. Y tenemos otro, Chebyshev, que es sinónimo de filtro con rizado, entonces, con rizo, y eso significa con ripple, ¿no? Ripple es una palabra en inglés que significa rizo. Entonces son sinónimos, Butterworth, sinónimo de plano, y Chebyshev, sinónimo de rizo o ripple. Entonces, por otro lado, sabemos de que el orden del filtro, eso, el número de elementos que lo componen, hace que la pendiente de este sea más o menos pronunciada. Un filtro es más cercano al ideal cuando tiene una pendiente casi vertical. Pero normalmente, por el diseño, siempre hay una pendiente un tanto más larga. En términos generales, se puede decir que el filtro Chebyshev presenta una pendiente más vertical que un filtro Butterworth. Pero, por contra, el filtro Chebyshev presenta esta ondulación en la banda pasante. En algunas aplicaciones es tolerable y en otras no. Muy bien, pasamos entonces a esta diapositiva. Es un manuscrito que he hecho del ejercicio que hemos visto el día de ayer. El día de ayer habíamos visto un ejercicio bastante ilustrativo que nos decía, diseña un filtro paso bajas a una frecuencia de 2 GHz que tenga 15 dB de insertion loss a 3 GB. Nosotros habíamos visto que con estos datos de 15 dB con esos datos de 15 decibelios y con 3 GB éramos capaces de determinar la expresión que está abajo, la vamos a poner en cuadrado, esta expresión de acá, y a partir de ella habíamos determinado con una curva, con una tabla, el orden del filtro, n igual a 5. Luego habíamos visto una tabla, y a través de esa tabla unos parámetros G minúscula, como lo están viendo aquí, ¿ya? Y a partir de unas ecuaciones de transformación, que habíamos mencionado, escalamiento en frecuencia y en impedancia, habíamos hallado unos valores finales del filtro. Entonces esto de acá tenemos que aterrizarlo, materializarlo, con una herramienta software. Y ahora que lo estamos tocando aquí, vamos a correr en Micro-Office para poder ver cómo se diseñan estos filtros de una forma rápida. ¿Ya? Cuando dicen diseño un filtro de microondas, uno puede utilizar las ecuaciones del libro y hacerlo de forma manual. Pero más rápido es así. Van a Wizards y en Wizard van a Filter Synthesis, doble clic, siguiente. Eligen el tipo de filtro, paso bajos, siguiente. Eligen Chebyshev o Butterworth, el ejemplo de ayer era Butterworth, elegimos. Orden,
el orden que hemos visto ayer era 5. Perfecto. Ahora dice frecuencia de corte, F sub C, 2 por dato de problema. Luego tenemos el parámetro de la pasabanda y el parámetro de pasabanda que vamos a elegir. Nosotros podemos elegir diferentes parámetros, pero en este caso vamos a definir la banda pasante como aquella que tiene una máxima atenuación. ¿De cuánto? De 3 decibelios. ¿Ya? Así se leen esas dos cajitas. A una impedancia de fuente y de carga de 50 ohms. Damos siguiente. Siguiente. Lumper element, o sea, con Ls y Cs. Y finalmente me dice, ¿qué topología quieres? ¿Aquella que empieza con un serie o con shunt? Nosotros cuando vimos teoría habíamos dicho de que los filtros pueden empezar con un primer elemento en serie o un elemento en paralelo. Vean aquí abajo, ¿no? Podría empezar el filtro con ese elemento en paralelo o con esta bobina en serie, con cualquiera de los dos. Para ser coherentes con el ejercicio del libro, vamos a poner elemento en shunt, en paralelo. Entonces aquí ponemos shunt, damos siguiente, 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 y damos simular. Tenemos esta curva, la rosada es típicamente la curva del filtro paso bajos, ¿ven? Además si pongo un marker, que justamente en este punto de aquí, en 3 decibelios, ¿no? Es la frecuencia de corte, 1.99, o sea casi 2 gigas. Entonces trabajamos aquí, la rosada es el parámetro S21, la transmisión tiene entonces menos 3 dB de caída en la frecuencia de corte, lo cual es correcto. Pero ¿cuál es este filtro? Le doy doble clic al esquemático y vemos, este es el filtro que ha generado solo automáticamente en MicroOffice. Para compararlo con la respuesta del libro, vemos que el condensador tiene un valor de C sub 0. Bueno, para ver este valor de C sub 0, hacemos un espacio y decimos, ¿ve? C sub 0, 0,98. 0,98 es C sub 0. ¿Y cómo tenemos en la diapositiva? Vamos a verla. En la diapositiva lo que hemos obtenido aquí en la parte de abajo es 0,98, el C sub 0. Es el primer condensador. El segundo elemento es la bobina, 6,438 nanohenrios. Lo pueden ver ustedes acá, con esta flecha de aquí. L sub 0, 6,43 nanohenrios. El condensador C1, el de aquí abajo, C del centro, vale 3,18. Y ese 3,18 también lo tenemos aquí, el 3,18, este de acá. Si quieren verlo desde el punto de vista del libro, voy a dejar de compartir pantalla un segundo, ustedes pueden abrir perfectamente el libro guía que tenemos. Vamos a ver un segundo, lo quiero abrir yo. El libro de Ozar. Y aquí podemos ver en la sección, en el capítulo 8, voy a compartir pantalla, el tipo de filtro. Tenemos sección 8, vamos a crecer un poco acá. A la sección 8.3. Esa sección 8.3. Y vamos a ver el primer ejemplo. Este aquí. Este era el ejemplo que vimos ayer en clase, ¿no? Todo esto que está aquí. Entonces, la respuesta de este enunciado que vimos ayer era la que está aquí. Vamos a ver acá. Esta. Entonces, analicemos bien esto. Mucho ojo aquí, todo esto de acá. El primer condensador es 0,984, ¿sí? Y es lo que nos dice el MicroOffice. Vamos aquí. Vamos a mover este. 0,983. ¿Ya? Es muy similar. La bobina, L sub 0, 6,43. Vamos al PDF, 6,43. El condensador del centro, 3,18. Condensador del centro, C1, ustedes lo pueden ver, 3,18. ¿no? C1 aquí, C1 acá. Y así todos los elementos salen. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este software? Que te genera automáticamente el filtro del orden que uno quiera. ¿ya? Del orden que uno desee, el filtro está automáticamente generado. ¿ya? Y en este caso coincide con la respuesta del libro. ¿no? Ya está escalado en impedancia y en frecuencia. Muy bien. Entonces, antes de continuar,
continuar voy a hacer un paréntesis para mostrar un poco el sílabo, para ver un poco la parte en la que estamos trabajando y poder anticiparnos a las fechas de evaluación. Entonces, en nuestro curso, voy a compartir la pantalla una vez más, tenemos unas evaluaciones que están indicadas en la parte de abajo. Aquí, perdón. Un segundo, por favor. Aquí, donde dice segunda evaluación parcial, ¿no? Entonces, en esta segunda evaluación parcial, ustedes pueden ver que es la semana del 20 de noviembre. 20 de noviembre es de aquí a 2 semanas, ¿ya? Sin embargo, nos tenemos que anticipar para ver cómo se va a evaluar, ¿no? Nosotros tenemos los días lunes y miércoles, ¿no? Según lo que está indicado en nuestro horario en la parte superior, lunes y miércoles. Lunes 10:40 a 12 y miércoles de 8:50 a 10:30. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Vamos a proceder a través de unas indicaciones. Yo voy a colocar aquí para que todos ustedes vean las indicaciones de esta evaluación. Vamos a ponerlas aquí. Ok. Bueno, esto era para el grupo A, para poner un archivo nuevo. Evaluación fase 2, vamos a poner grupo B, ¿ya? Y va a ser la siguiente, ¿no? Nosotros tenemos entonces la siguiente semana, el 9 y el 11, y luego el 16 y el 18, ¿ya? Entonces vamos a poner el 9, que es lunes, el 11, que es miércoles, y luego tenemos el lunes, que es el 16, y finalmente el miércoles, que es 18. ¿Ya? Ahí lo tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es esto, el lunes 9, o sea, el siguiente lunes, de aquí a 3 días que nos toca, vamos a terminar la teoría. Terminamos los temas de teoría, de hecho, filtros, va a tocar terminarlo, y vamos a hacer además un repaso de lo que hemos avanzado y los temas que van a entrar en su evaluación. El miércoles siguiente vamos a hacer, miércoles 11, una dinámica grupal. ¿Ya? Esa dinámica grupal va a ser de que el día miércoles yo dejo 2 ejercicios para hacer cálculos, ¿no? Puede ser de filtros, puede ser a lo mejor de cualquier tema que repasemos el día lunes, ¿ya? Ese mismo día, miércoles 11, ustedes lo suben al aula virtual, dentro de la hora de clase. Son ejercicios cortos, ¿ya? O sea que ustedes lo trabajan ese mismo día. Yo dejo, además, otra asignación, ¿no? Otra asignación diferente para la semana siguiente. Y la asignación va a ser el examen de teoría. De manera que el día lunes 16, antes de la hora de clase, ustedes suben la asignación, yo les entrego la nota de elaboración continua y empiezo con la sustentación oral ¿de qué? Del examen teórico, ¿no? Examen teórico. Y el miércoles 18 terminamos con la sustentación oral de la asignación, o sea, de la evaluación teórica, porque son 6 grupos que vamos a formar, nuevamente vamos a formar grupos, y normalmente pues cuando evaluamos a 3 grupos un día y 3 grupos otro día. Entonces, esta asignación que se va a dejar como examen de teoría va a ser similar a los anteriores casos, ¿no? Para el examen de la primera fase, se hacían 2 preguntas de la asignación y 2 preguntas de lo que hemos visto en teoría, ¿ya? Entonces, vamos a proceder igual, ¿no? Va a ser igual como la fase 1, ¿no? Se deja la tarea, lo suben, 2 preguntas de tarea, 2 preguntas de teoría, de ahí la forma en orden aleatorio, ¿ya? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿No? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer, voy a dejar de compartir pantalla, para formar los grupos, ¿ya? Vamos a formar los grupos para que puedan todos trabajar. Entonces, voy a tomar el grupo B. Y voy a poner sorteo, fase 2, grupo B.
Ya está, sorteo, fase 2, grupo B. Entonces vamos a poner diferentes números. Un segundo por aquí. Ok, comparto la pantalla. Y vamos a colocar entonces algunos números. Bueno, no sé por qué aquí no quiere colocar, pero vamos a arrastrar por acá. Se colgó esto. Esperaremos un poco. Sí. A ver, vamos a ver si ya se habilitó este tema. A ver, un segundo. Ok, ya está deshabilitado, o sea, ya no se cuelga, entonces voy a compartir la pantalla para que todos lo puedan ver. Ok, entonces tenemos aquí los grupos antiguos, ¿no? Son 7 grupos antiguos. Vamos a eliminar los números anteriores que teníamos. Vamos a vaciar todo esto de aquí. Vamos a colocar amarillo aquí para uniformizar. Las notas, ya no necesitamos nada de esto, así que lo podemos eliminar. Aquí también lo podemos eliminar. Ok, entonces para esta fase 2 vamos a formar grupos igual de 4 personas, 4 por 7, 28, utilizando el programa Échalo a la suerte. Entonces vamos a habilitar crear grupos y vamos a indicar, ¿no?, el número de grupos, participantes. Como ustedes saben, son 28. ¿Ya? ¿Y cuántos grupos? Vamos a poner 7 grupos, ¿no? Generamos los grupos y los tenemos acá. Entonces, grupo 1, tenemos estos elementos, lo colocamos aquí. Grupo 2, tenemos estos elementos, lo colocamos aquí. Grupo 3, estos elementos de aquí. Grupo 4, empieza con 14 y termina en 1. Grupo 5, estos elementos. Grupo 6, tenemos esto. En grupo 7, estos elementos de aquí. Ok, muy bien. Entonces, como pueden ver, ya están todos los alumnos sorteados. Y este archivo que es sorteo fase 2, grupo B, entonces son los nuevos grupos que van a formar.
Y el archivo de instrucciones, con lo que vamos a hacer las siguientes 2 semanas, está ahí, ¿no? Lunes 9, terminamos tema de teoría, hacemos repaso. Miércoles 11, dinámica grupal, ejercicios para calcular, ¿no? Ahí nos vamos a basar mucho en lo que hemos repasado la clase del lunes 9, ¿no? Y ustedes van a trabajar ese día, ¿no? Durante los 90 minutos, de manera que suben su asignación en el portal. Y a la vez yo les dejo una nueva asignación que es su examen de teoría. El lunes subsiguiente, el lunes 16, ustedes antes de la hora de clase suben la asignación. Vamos a poner acá, mejor así para aclarar, antes de la hora de clase, ¿no? Yo les entrego las notas de continua y empezamos la sustentación oral. El miércoles 18 terminamos con la sustentación oral de la asignación, los grupos que faltan. Oye, ¿alguna consulta, por favor, de esto? Y lo voy a enviar en el grupo. Al grupo lo voy a enviar en este momento para que todos puedan tener acceso. ¿Alguna consulta? Sí, una consultita. Lo que es para la nota continua son los ejercicios del día miércoles 11. Es correcto, sí, así es, así es. Sí, sí. Ya listo, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra consulta más? ¿No? Muy bien, entonces en este momento lo subo al grupo de WhatsApp. Entonces, nuestro grupo es AF-UNSA 2022, grupo B, y vamos a poner entonces estos ficheros. Vamos a poner de la carpeta respectiva. Un segundito. Ok, el fichero de sorteo ya está hecho, ¿no? Y además vamos a poner el fichero, el TXT. Vamos a ver, el TXT, que lo tenemos por aquí. Vamos a ver. Muy bien, entonces las indicaciones ya están enviadas, ¿ya? Entonces, ustedes pueden utilizar unos minutos, les voy a dar unos 5 minutos ahora, ¿ya? Por favor, para que puedan abrir sus grupos de WhatsApp, ¿no? Para organizarse, ¿no? O sea, creen su grupo de WhatsApp, inviten a sus compañeros que están en su grupo, para que puedan todos participar, ¿ya? 5 minutos para eso y continuamos la clase. Sus grupos de WhatsApp y ahora vamos a continuar con nuestro desarrollo. Entonces habíamos visto de que este filtro que estamos viendo acá se puede implementar perfectamente en Microsoft en pocos segundos, cualquier tipo de filtro, incluso sale su representación, lo cual quiere decir que estas ecuaciones son los fundamentos, la teoría, para que uno sepa cómo se hacen los filtros. En el simulador están las ecuaciones que hemos visto, ya están metidas ahí adentro. Y el simulador lo único que hace es reemplazarlas y generar los elementos. Cuando uno va a trabajar en la industria, uno no tiene que sacar la calculadora y meter las ecuaciones. Uno usa los simuladores donde ya está todo definido y uno configura. Pero mal haríamos en enseñar solamente simuladores si no enseñamos la teoría. Tenemos que enseñar la teoría porque el rol del ingeniero es conocer los fundamentos, mientras que un técnico solamente es el utilizador de la tecnología. Pero en este caso se requiere crear la tecnología, conocer incluso los fundamentos. Entonces, retomando nuestras diapositivas de los filtros, ya pues estamos en condiciones de pasar a otro tema que viene a ser los escalamientos de filtros, pero ya no escalamientos de frecuencia o impedancia, sino esta vez vamos a estudiar una tablita, que es esta de aquí, que nos dice lo siguiente. Esta tablita es muy importante. Nos dice, si en el examen se les pide diseñar un filtro paso altas con una frecuencia de corte de 2 gigas de orden 5, o sea, igualito al ejemplo que hemos visto ahorita, pero pasa altas, hay una teoría que dice, no hay problema, podemos utilizar el filtro prototipo paso bajo normalizado para convertirlo en paso altas de la siguiente forma. Un filtro paso bajo se convierte en paso altas cuando yo hago dos cosas. Reemplazo todas las bobinas de mi filtro por condensadores y reemplazo todos los condensadores de mi filtro por bobinas, pero a su vez el valor del condensador nuevo que voy a colocar sale de esta fórmula, ¿ya?
Y cuando yo voy a reemplazar mi condensador de mi filtro paso bajos por una bobina, el valor de esa bobina obedece a esta fórmula de acá. De esa forma, yo creo un filtro paso altos. Si quieren verlo, digamos, en el simulador, de una forma rápida, podemos hacer esto, ¿no? Vamos aquí, creamos, eh, hacemos un nuevo wizard aquí, vamos a poner filtro, doble clic, siguiente, ya no low pass, sino high pass, que es este de aquí. Y aquí le decimos Butterworth, digamos que es un filtro paso alto máximamente plano, de orden 5, ya porque queremos que sea así. Frecuencia de corte 2 GB, ¿no? Y a su vez vamos a poner que tenga una atenuación de 3 dB en la banda pasante. ¿Ya? Lo mismo que hemos hecho antes, solamente le he puesto la palabra paso alto. Siguiente, siguiente, siguiente. Primer elemento que quiero que sea series o shunt. ¿Ya? Ok, damos siguiente, siguiente, finalizar. ¿Ya? Ya lo hizo. Ahora tengo aquí dos esquemáticos, uno se llama filter y otro se llama filter 1. En filter 1 tengo esto. Y filter 1 es mi filtro paso altos, que tiene esa frecuencia de corte de 2 GB. Entonces, aquí, ¿cómo lo interpretamos esto? Bueno, que esta inductancia tiene este valor, ¿no? L0. Esta inductancia de aquí abajo tiene ese valor de L1. Y los valores de condensador también lo podemos interpretar o sacar de la parte superior. ¿Y cuál es la performance de este circuito? ¿No? Pues simplemente damos clic en el rayo, vamos a cerrar esto, damos clic en este rayo, y no vemos nada porque tenemos que ir al gráfico, a este que dice Filter 1 Response. Damos doble clic, ¿y qué vemos? La transmisión, fíjense la línea rosadita, el S21. El S21, sí o no que tiene la forma de un paso alto. Claro, porque viene así, el S21 es un paso alto, ¿no es cierto? Entonces, en base a este filtro, paso altos, nosotros vamos a ver que en efecto cumpla con los requerimientos del problema. O sea, que su frecuencia de corte sea 2 GB. Para ello, añadimos un marker, lo ponemos aquí, ¿no? Y aquí nos tiene que decir si pues en efecto, ¿no? A esos 2 GHz tiene menos 3 dB. ¿Ya? Entonces está correcto, ¿no? Menos 3 dB de atenuación. Y paso alto. ¿No? Entonces, rápidamente, como ustedes pueden ver, hemos hecho un filtro paso alto aquí y un filtro paso bajo. Y como pueden ver, si ustedes hacen la comparación, vamos a poner Window Type Vertical, ustedes pueden comparar, vamos a alargar esto de acá, bueno, primero así, ¿ya? Ustedes pueden comparar aquí diferentes cosas de los filtros, ¿no? En primer lugar, pueden ver de que aquí este filtro paso bajos, el del ejemplo primero que hemos hecho es condensador, bobina, condensador. Y aquí es bobina, condensador, bobina. O sea, se ha reemplazado cada condensador por una bobina, cada bobina por un condensador. Y sucesivamente. Y los valores nuevos que están viendo aquí abajo, estos valores de acá, en azulito, no tienen nada que ver con estos valores de acá. Estos valores de acá abajo son calculados con la fórmula que les he mostrado en la tablita. Para este filtro paso bajos, hemos visto que su transmisión, S21, es, perdón, sí, pues el S21 para este filtro, es que aquí está desordenado. Fíjense, este filter 1, voy a poner acá, este que dice filter 1 response, se corresponde con este esquemático de acá, filter 1 con filter 1. Y filter response, filter a secas, es con este de acá, ¿ya? Entonces, es así, ¿ya? Este diagrama de acá, el esquemático, genera esta respuesta, paso altos, ¿ya? En cambio, este diagrama de acá genera esta respuesta aquí, paso bajos, ¿ya? Ahí está paso bajo. En ambos casos la frecuencia de corte es 2 GHz, ¿ya? Solamente que en la parte superior estamos trabajando con un paso altos y en la parte inferior en la parte superior con un paso bajos y en la parte inferior con un paso altos. Y entonces fíjense, en pocos minutos hemos hecho dos filtros de microondas, uno paso bajo y otro paso alto. Y estos engloban o tienen las ecuaciones que hemos visto en la teoría. ¿Alguna consulta hasta aquí? Muy bien, entonces vamos a ver
Nuevamente comparto la pantalla aquí. Esta vez para indicarles de que esta tabla se lee así, ¿no? Esta tabla se lee, la bobina del filtro paso bajos se reemplaza por un condensador que tiene este valor. Como pueden ver, hay un término omega C. Ese es el escalamiento. Es el escalamiento en frecuencia. Acá, este condensador se reemplaza por esta bobina. Esta bobina tiene valor de acá, como pueden ver, a un omega C, que es el escalamiento en frecuencia también. ¿Ya? Sin embargo, ¿ya? Este elemento de acá, como es bobina, además de escalarse en frecuencia, tiene que escalarse en impedancia. Y para escalar la bobina en impedancia hay que multiplicarle acá por un valor que es el R sub 0. ¿Ya? Este señor de aquí, como es condensador, para escalarlo no solamente en frecuencia, sino también en impedancia, hay que multiplicar en el denominador por R sub 0. Y acá se aplica lo mismo. ¿Qué significa esto? Esto lo vamos a cambiar de color. ¿Ya? Esto de acá, en azul, me dice lo siguiente. Si quieres hacer un filtro paso bandas, toma siempre como base el paso bajo y conviértelo en paso banda. ¿Cómo lo vas a convertir en paso banda? Reemplazando cada bobina del paso bajo por un arreglo serie LC, con sus valores respectivos indicados por esta ecuación y esta ecuación. Y cuando tengas una capacitancia en el prototipo paso bajo normalizado, esto reemplázalo por un arreglo en paralelo, LC, con los valores que están indicados aquí y acá. Este band stop significa rechazabanda. ¿Y en qué se diferencia de paso banda? Bueno, el paso banda, todos ustedes saben de que tiene una forma más o menos así, ¿no? El paso banda es como un trapecio, ¿ya? Y el band stop o rechazabanda, pues es el inverso del trapecio, viene a ser algo así más o menos. Es el rechazabanda o band stop. Evidentemente que cada uno de estos filtros tiene su frecuencia de corte inferior, su frecuencia de corte superior, lo mismo acá, ¿no? Tiene su frecuencia de corte inferior, frecuencia de corte superior, ¿no? Es normal este tipo de filtros. Vamos a ver ahora algunos ejemplos con paso banda y vamos a ver cómo estas ecuaciones que hemos mencionado acá son muy importantes. Vamos a ver cómo vamos a introducir ese término y ese término para poder hacer el escalamiento en frecuencia y en impedancia. Entonces vamos a ver esto con un ejemplo. Olvidé de mencionar. El término que están viendo aquí en esta parte inferior, que es un triángulo, que es omega 2 menos omega 1 sobre omega 0, como pueden ver ese triángulo, lo pueden ver acá. Ese triángulo se llama ancho de banda fraccional. Ancho de banda fraccional es un porcentaje, un escalar, que me relaciona la diferencia entre la frecuencia de corte superior e inferior con la frecuencia central, ¿no? Entonces ese término solamente aparece en los filtros paso banda y rechazabanda, por eso lo vemos aquí, ¿no? Entonces, y eso obedece esta fórmula de acá abajo. Entonces vamos a ver a qué se refiere esto en un ejemplo. El ejemplo es el siguiente, dice así: diseñar un filtro paso bandas que tenga 0,5 de igual rizado y de orden n igual a 3. La frecuencia de corte es 1 GHz y el ancho de banda fraccional es 10%. Entonces, nos dice, diseñe un paso banda, y nosotros vamos a diseñar el paso banda a partir del filtro paso bajo, ¿ya? Para ello, primero vamos a traducir los datos que nos dé el problema en forma de texto. Como dice el problema, frecuencia central 1 GHz. ¿Saben qué es frecuencia central? Es el F sub C, también conocido como el F sub 0 de la diapositiva anterior, ¿ya? Y esto de acá es 1 GHz. En la diapositiva anterior habían visto ustedes el triangulito omega 2 sobre omega 1 sobre omega 0, ¿no? Y ese omega 0, entonces, que lo veíamos en la diapositiva anterior, es igual a el F0 por 2pi, porque omega es 2pi F, ¿no? Entonces aquí ponemos 2 por pi por F0, o sea, por 1 GHz.
¿ya? Entonces ya tenemos un dato, ¿no? Y cuando me dice que el ancho de bandwidth es 10%, 10% significa, en términos de escalares, 0,1. ¿Ya? Pero como me dice 10%, se sobreentiende que es el ancho de banda fraccional, o sea, el triángulo que hemos visto antes, ese es 10%. Pero este señor siempre se expresa en escalar, no en porcentaje. Entonces, en vez de 10, escribimos 0,1. Ya 0,1 es el valor de ese triangulito que está ahí. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora vamos a empezar a aplicar los criterios. ¿Ya? Aquí estamos viendo la respuesta que pone el libro. ¿Ya? Esta es su respuesta. ¿A qué? Al prototipo paso bajo. O sea, el libro dice, solución. Primero, el prototipo paso bajo, sale esto. Y después, en la siguiente diapositiva, vamos a ver. Y usando la tabla, salen estos valores finales para el paso banda. Entonces vamos a ver esas dos etapas en el siguiente momento. ¿De dónde salen estos valores? 1,5963 y 1,09. Por lo pronto vamos a hacer un pequeño ejercicio de memoria. Quedémonos 1,59 y 1,09. ¿Ya? Memorizamos. 1,59 y 1,09. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a una tabla, como se indica aquí, que es una tabla de filtros, pero una tabla de elementos de filtro para filtros de igual rizado. Hay muchas tablas, pero lo que hay que elegir es esta que dice de igual rizado y aquella que dice 0,5 decibelios de arriba. ¿Por qué? Porque esto es dato del problema. El problema me ha dicho en su enunciado 0,5 de arriba. Entonces busco una tabla, ¿no? En el libro hay muchas tablas, hay que buscar aquella que diga 0,5 dB de igual rizado. Porque hay otras tablas que es igualita, muy parecida, solamente que en vez de 0,5 dice 3, ¿no? Pero esa no vamos a usar, sino esta vez es 0,5. Y como el problema nos dice de orden 3, entonces hay que coger esta fila de acá. Y acuérdense de los números que le dije memorizar. 1,59 y 1,09. De ahí salen esos números. De ahí, de esa fila salen esos números. Entonces, esos números son el G1 y el G2. Y este de aquí es el G3. ¿No? Inmediatamente ustedes ven de que el G3 y el G1 son iguales. ¿No? ¿Por qué? Porque el filtro es simétrico. ¿Ya? Entonces, es correcto esto. Esto de acá saben ustedes que es la resistencia nada más de un nombre. Entonces, señores, es correcto. La respuesta que pone el libro para el prototipo paso. Solución, filtro, prototipo, paso bajo, con estos valores de G1 y de G2 sale de aquí. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Bueno, que esos valores de G habría que reemplazarlos en el esquemático de filtro. Para este caso, el autor del libro ha elegido, vamos a ver aquí abajo, una configuración de filtro, lo vamos a escribir aquí mejor. El autor ha elegido, para este caso, una configuración de filtro que empieza con elemento en serie. ¿A qué se refiere esto? Vamos a ponerlo acá. Ustedes saben de que los filtros, prototipos paso bajos, son de dos tipos. Uno, el que empieza con elemento en serie, y otro que empieza con elemento en paralelo. Esto de acá, fíjense bien acá. Repito, los prototipos paso bajo son bien uno que empieza con condensador en serie, o bien uno que empieza con, condensador en paralelo, o bien uno que empieza con bobina en serie. Sea bien el de arriba o el de abajo, cualquiera de los dos uno puede elegir. Este o este. Uno elige cualquiera de los dos. ¿Bien? Y una vez que que ha elegido, empieza a reemplazar. Por ejemplo, para este ejercicio, el autor ha decidido elegir el segundo, y es por eso que dice G1 va a ser el valor del L1. ¿Ya? Repito, el G1 es el valor del L1 porque ha elegido la topología de abajo. Entonces, significa que esto que está acá es sinónimo de hacer esto. El autor ha querido hacer esto. El primer elemento es una bobina. El segundo elemento es un condensador. El tercer elemento es una bobina otra vez. Entonces, este es el prototipo paso bajo que el autor ha elegido, el que empieza con el elemento en serie. Y como acabo de mencionar, ¿no? Este señor aquí, esta bobina de acá, la primera, es esta de acá. ¿Ya? Es ahí, el G1.
Si quieren es este de aquí. El otro elemento de acá, el condensador es este, C2. Este señor de acá, la bobina es este de acá. Y este G4 de acá, es la carga. No se dibuja la carga normalmente, se sobreentiende que siempre es 1. Entonces de ahí sale. Pero ¿qué nos dice la tabla que hemos visto antes? La tabla que hemos visto antes nos dice, si quieres convertir todo esto a pasobandas, lo que tienes que hacer es una transformación. Y consiste en reemplazar la bobina por un arreglo LC en serie. Entonces se pone así, una L y una C. El condensador en paralelo, este de acá, hay que reemplazarlo por dos señores en paralelo. Ponemos aquí, ¿no?, una bobina y una capacitancia. Así. Y este señor de acá, igual por un arreglo serie. Una bobina y una capacitancia. Así, ¿no? Así. Ese sería entonces nuestro pasobandas. Pero hay que hallar ahora los valores de cada uno de estos elementos. Hay que hallar los valores de todos estos señores de aquí. ¿Cuánto vale este? ¿Cuánto vale este? ¿Cuánto vale este? ¿Cuánto valen? Y eso es lo que se muestra en esta diapositiva de acá. Aquí. Concentren toda su atención aquí. Todos tienen que terminar la clase de hoy con la certeza de que la bobina del filtro paso bajo se va a transformar en este arreglo serie, como ya hemos dicho, y que el resultado de la ecuación para calcular el valor de L es esta ecuación, ¿ya? Y tiene que darle 127. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Aquí hay que ser conscientes de que la tabla no nos pone los R sub ceros para escalarlo. Y por ese motivo, yo se los he puesto, les he dicho, cuando hagan su reemplazo, aquí, como es bobina, hay que multiplicarle en el numerador R sub 0. Aquí. Aquí abajo, como es capacitor, en el denominador hay que multiplicarle R sub 0. Aquí, como es bobina, en el numerador R sub 0. Ojo, el R sub 0 para mí es lo mismo que el Z sub 0 palígrafo. Por ejemplo, ven, fíjense aquí. Vamos a ponerlo mejor con flecha. Este de acá, este R sub 0, es este Z sub 0 de acá. Este R sub 0 que está en el denominador, viene a ser este Z sub 0 que está acá. O sea, yo le he añadido nomás, pues, ¿no?, ese elemento respectivo. Este de acá viene a ser este de aquí, el Z sub 0 de acá. Y así tienen que añadir ustedes a todos, ¿ah? O sea, también, evidentemente, con esa lógica, aquí tendrían pues que ponerle el R sub 0 del denominador, ¿no? Así. Aquí, en este L, aquí como es L, tendría que ponerle aquí su R sub 0. Acá también. Aquí abajo, ¿no?, su R sub 0. Aquí, como es bobina, en la parte superior, R sub 0. Y aquí R sub 0 también, en la parte inferior, ¿no? Y se corresponden las ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes ahora, como ejercicio? Ustedes van a verificar la validez de estas ecuaciones. Yo voy a dejar 5 minutos para que ustedes me demuestren de que sale esto, de que sale este número, este y este. Y les voy a decir luego, comparta pantalla para que ustedes me dibujen su filtro. Van a tener que dibujar los elementos que sean necesarios de su filtro, diciéndome, este elemento es este de aquí es este de acá, y etcétera, etcétera. ¿Ya? Hasta aquí quisiera saber si hay alguna duda o consulta, por favor. Por favor, tómenle fotos si desean a esta presentación. Yo voy a dejar de compartir la pantalla en un minuto. Tómenle foto o háganle captura de pantalla, como quiera, una captura de pantalla, lo ponen en su Word, como quiera. Abran pues su aula virtual, descárguense la diapositiva que he subido hoy día, ¿no?, el PDF de esta semana, descárguense para que puedan ver las tablas de arriba, saquen su calculadora y en su calculadora empiecen a reemplazar. Por ejemplo, ¿no?, este L1 sale de los Gs, ¿no? Este L1 sale de los Gs. Este Z0 es 50 ohmios.
Este omega 0, ustedes ya saben que es 2 por pi por 1 gigahercio, porque 1 gigahercio es la frecuencia central. Este triangulito de acá, ustedes saben que es 0,1. Si ustedes reemplazan estos valores en la calculadora, les tiene que dar sí o sí 127. Lo propio para el condensador y para los demás elementos. Entonces, primero, por favor, hagan eso, una captura de pantalla. Yo voy a dejar de compartir mi pantalla, pero yo quiero que ustedes le capturen o tómenle foto, luego sacan su calculadora, le meten los valores del problema y verifican que salga esa ecuación. ¿Ya? Repito, sugiero que todos entren a su aula virtual en este momento, que se descarguen este PDF que yo estoy pasando, que vean el enunciado del problema, reemplacen los valores y obtengan eso mismo. Una vez terminado ese trabajo, esa actividad, yo voy a correr el simulador Microsoft Office para decirles cómo se genera de forma instantánea este tipo de filtros. A ver, 5 minutos entonces. Voy a proceder a dejar de compartir pantalla en 1 minuto. Vamos a darle no. Y vamos a dar un file New Project. En este file New Project vamos a filter síntesis siguiente. Y aquí podemos elegir bandpass, pasabanda. Elegimos pasabanda y tenemos aquí para elegir, ¿no? Butterworth y Bessel. De acuerdo a los requerimientos del problema, ¿no? Si queremos hacerlo similar a lo que dice el libro, tenemos que tomar el enunciado. Y 0.5 decibelios es igual rizado. Entonces tendremos que elegir Chebyshev. Y aquí, donde dice orden, tenemos que poner 3, porque el libro nos dice n igual a 3, ¿no? Requerimiento del problema. N igual a 3. Acá vamos a hacer un paréntesis, luego vamos a explicar esto. Y en los parámetros paso panda, vamos a poner la elección. Tenemos para elegir aquí, ¿no? La atenuación, el coeficiente, el factor de rizado. Nosotros vamos a elegir el rizado. ¿Por qué? Porque el rizado es el tipo de filtro que vamos a utilizar, ¿no? Entonces su rizo. Y aquí 0,5 ha coincidido, el simulador nos da 0,5 de rizado. Y las impedancias. Ahora, ¿qué significa esto y esto? Esta es la frecuencia corte inferior y esta es la frecuencia corte superior. ¿Ya? Frecuencia corte inferior y frecuencia corte superior. Nosotros, en el problema, no tenemos frecuencia corte superior ni inferior. No nos dan como dato. Pero nos dan dos datos importantes. Frecuencia central y ancho de banda. Lo cual quiere decir que estos dos datos los podemos utilizar aquí abajo, fíjense, acá. Frecuencia central es el valor de F0, ¿no? F0, frecuencia central, nos lo dan igual a 1 GHz. Entonces aquí este es 1 giga. Y nos dicen que este triangulito de acá, ¿no? Este es 0,1. Por otro lado, sabemos de que aquí omega 0, sabemos de que esta expresión de acá, ¿no? Como tiene omegas, el omega es 2πf, todos sabemos eso, ¿no? Que omega es igual a 2πf. A ver, creo que tenemos un chat por aquí, vamos a ver. Katy, sí salen los resultados. Muchas gracias, Katy. Sí, acabo de recibir el chat, sí salen los resultados. Pero seguimos explicando, ¿no? 2πf es el omega, ¿no? Y en general, como tengo omega 2 menos omega 1, en el numerador me va a quedar un factor 2pi, ¿no? Que lo puedo factorizar en el numerador. Y el denominador igual, me va a quedar 2pi. Eso quiere decir que yo puedo escribir la ecuación que el ancho de banda fraccional también es igual a f sub 2, frecuencia de corte superior, menos f sub 1, frecuencia de corte inferior, y todo esto dividido por f sub 0. F sub 0 yo lo conozco como dato. El F2 no, el F1 tampoco, pero sí sé que el resultado de toda esta expresión es 0,1.
Entonces, esto de acá va a ser una ecuación para mí. ¿Ya? Esto es una ecuación. Ahora, hay una ecuación que nos dice también que la frecuencia central no es el promedio de la frecuencia superior e inferior, sino es la media geométrica. O sea, F0 es igual a la raíz cuadrada de F2 por, es decir, la multiplicación por F1. ¿Ya? F2 por F1. La raíz cuadrada de F2 por F1 es F0. Entonces, todo esto que está acá es otra ecuación. Entonces, son dos ecuaciones que tenemos acá, con dos variables. ¿Por qué? Porque F sub 0 ya lo conocemos. Dos ecuaciones con dos variables nos van a permitir hallar las incógnitas F2 y F1. Esas variables F2 y F1 son las que necesitamos para alimentar a Wizard. Aquí le ponemos la frecuencia central. Por ejemplo, digamos que yo saco una frecuencia de 0.9 de frecuencia de corte inferior y 1.1 de frecuencia de corte superior, digamos, ¿ya? Le doy siguiente, igual. ¿Qué modelo dice vas a utilizar? Bandpass, microfilter, ¿qué tecnología? Modelo eléctrico, les. Siguiente. ¿Con qué empieza? Con elemento concentrado. Siguiente. Primero, shunt o series. Entonces, en el libro han empezado primero con un elemento serie. Entonces lo dejamos aquí con serie, ¿no? Y damos siguiente, y después damos siguiente. Finalizar. Y ya lo deberíamos tener. Damos clic aquí en el rayito, y nos sale eso. Y pueden ver ahí, la línea rosada, la curva rosada, es el coeficiente de transmisión del filtro pasobanda, ¿no? Que tiene ahí pues sus propiedades, ¿no? Y en cuanto al esquemático, el esquemático del filtro es este de aquí. ¿Ya? Ahora bien, los valores que están viendo ustedes acá, no importa, porque yo le he dado al azar 0,9 y 1.1 a frecuencia de corte superior e inferior, pero no son los valores correctos porque ustedes tienen que resolver pues, exactamente cuánto es F2 y F1 para meterlo ahí. Sin embargo, sale similar, en el sentido de que la topología es similar, ¿no? Por ejemplo, fíjense acá, arreglo LC, ¿no? En serie, y acá está LC en paralelo, ¿ya? Que es lo mismo que hemos observado aquí abajo, ¿no? Aquí abajo tenemos la respuesta que nos da el libro. Vamos a ver si lo puedo maximizar. Ahí lo podemos ver, ¿no es cierto? Los arreglos serie, en la parte inferior está, ¿no? Por si acaso, estoy hablando de esto, ¿no? Arreglo serie, por acá todo esto, y arreglo en paralelo, todo esto aquí del centro, ¿no? Entonces, esa sería la forma de cómo implementar todo esto en el simulador. Quisiera saber si hay alguna pregunta hasta aquí. Muy bien, entonces si no hay preguntas, simplemente para que ustedes sepan, estamos en el libro guía avanzando, pues todo esto sale de ahí, ¿ya? Incluso ese ejercicio que les he mostrado sale de aquí, este libro guía. Hemos pasado ya todo ese tema de aquí. Todas estas ecuaciones, el libro las deduce, ¿no? El libro deduce las ecuaciones, pero nosotros estamos yendo directamente a la parte aplicativa. Acá está la tablita, como les había mencionado, y acá está el ejemplo del filtro pasobanda. Este es el que hemos hecho hoy día, ¿no? El filtro pasobanda. Lo tenemos aquí, ¿no? Esa es la respuesta de frecuencia de este filtro con su rizado en la parte superior y los valores respectivos, ¿no? Que se tienen de este filtro. La siguiente clase vamos a ver implementación de filtros, como están viendo acá, con el objetivo de convertirlo todo a líneas de transmisión. Ya vamos a convertir todo eso a línea de transmisión y hacer filtros con línea de transmisión de manera que se tenga como resultado un filtro con pura línea de transmisión que pueda tener esta forma, ¿no? ¿Se acuerdan de unos videos que les enseñé, unos circuitos que yo tenía en la mano y les enseñé un filtro así, quemadito, o sea, cuando se quema en la parte superior una pista? Esto viene a ser un filtro de microondas, ¿no? Entonces, para la siguiente clase vamos a llegar hasta aquí, ¿ya? Y con eso terminamos los filtros. ¿Ya? ¿Alguna consulta antes de finalizar la sesión? ¿No?
Muy bien, entonces si no hay más preguntas, eso sería todo por la clase de hoy y nos estaríamos viendo la siguiente semana. ¿Ya? Muchas gracias por su atención, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, hasta luego.